Muy bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Alguien Quería Decirlo en la Movida. Soy Rubén Méndez Burdiles y les estaré acompañando durante la próxima hora. Es un gusto saludar a todos los que nos están escuchando a través del 90.9 de la FM aquí en la comuna de Laja, como que también nos están escuchando a través de lamovidachile.cl o quienes vean este programa grabado finalmente al final del día por mi canal de YouTube. ¿Cómo están todos? ¿Cómo la están pasando hoy día martes 2 de diciembre? Como hemos dicho, estamos adentrándonos en el último mes del año y hay cosas muy interesantes que comentar, no solamente del ámbito político general, cosas un poquito aburridas para algunos de ustedes, lo sé, me disculpo, pero es bueno estar informado, aunque sea una pausa desde el mediodía como es esta, y porque alguien quiere decirlo. Esa es la línea editorial de este programa. Bueno, ¿qué les puedo comentar, queridos amigos? Algo muy atingente aquí en nuestra comuna de Laja es que mañana miércoles habrá una actividad centrada para todos los estudiantes, ¿no es cierto?, de educación básica o media aquí de la comuna de Laja, que se va a hacer en la Laguna Señoraza, que es un triatlón inclusivo. ¿Qué se busca hacer en esta actividad? Naturalmente no solamente practicar deporte, sino que también hacer una actividad en la que, siendo un deporte, una actividad de mucha exigencia física, en algo en lo que puedan participar personas que padezcan algún grado de discapacidad o incapacidad física sobre todo. Entonces, y es un triatlón porque recorre 3 disciplinas, es decir, correr, ¿cierto?, el ciclismo y el canotaje o el stand-up paddle, ¿no es cierto? Un deporte que también se ha hecho muy conocido últimamente, el pádel. Así que esta es una información más que necesaria comentar aquí en el ámbito local. Hay una información por ahí colocada en el Instagram de la municipalidad de nuestra comuna, así que pueden buscar más información. Naturalmente es una actividad que requiere la presencia del tutor legal de los jovencitos, los apoderados sobre todo. Y como siempre animo que acá en nuestra comuna de Laja todavía se está rescatando mucho del aire comunal, la vida en comunidad, que en ciudades más grandes se ha perdido completamente. Cuando hay estas actividades comunales, como que muy poca gente engancha, por eso no se hacen en otros lugares. Pero acá sí. Y es un buen momento porque uno conoce a la gente con la que está cerca y es un buen momento para disfrutar también de un poco de camaradería con la gente de nuestro sector y aprovechar este mes que ya estamos entrando ya a la recta final de este año, entrando también a lo que es las últimas actividades de los chicos en el colegio. Algunos ya salieron ya, si ya fueron las licenciaturas de cuarto medio de muchos de estudiantes o de octavo básico, y toca ahora entonces que puedan ya los otros que van quedando más rezagados, terminando las pruebas, terminando el año, ¿no es cierto?, puedan ya entrar en vacaciones este mes. Un detalle no menor, y es algo que también nos interesa mucho hablar durante esta época del año, es el tema de la PAES, lo que antes se conocía como la prueba de selección universitaria, después tuvo otro nombre, dejó de ser la PSU, después pasó a tener otro nombre, ahora es la PAES, en su tiempo se llamó la prueba de actitud académica y antes era el bachillerato. Es bueno recordar a todos quienes desean acceder a algún beneficio que el Estado otorga, alguna beca o por el estilo, para que puedan costear una carrera que por medios propios no podrían pagar. Entonces estén siempre muy atentos a los cambios de sistemas de evaluación. ¿Por qué? Porque ha sucedido en años recientes que muchos que han dado a la PAES, cuando llegan a la prueba no hay nada de lo que se estudió, de lo que les dijeron que había que estudiar. Entonces hay un error que a veces uno comete cuando uno estudia algo tan general, una prueba tan gruesa como es la PAES, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando me tocó alguna vez dar los exámenes libres, ¿se acordará usted lo que era esto? Una forma de terminar el año era haciendo una prueba de toda la materia del año. Esas materias eran bien pesadas, entonces ¿cuál era la manera mejor de enfrentar esas materias? Bueno, no necesariamente leyendo todo el libro de la materia, sino que leyendo específicamente el temario, ¿cierto? Y muchas veces distaba mucho de lo que era el libro que a uno le entregaban como libro de texto. Entonces, más allá de las fuentes de información, es mejor fijarse en el temario. Y así todo,
Ha tocado que muchos que han dado estas pruebas de selección universitaria han encontrado muchas anomalías, muchas preguntas que a veces no tienen mucho que ver con la materia y que finalmente, pues al final el esfuerzo y estudio todo un año se va por el tacho de la basura. Así que, ¿cuál es mi recomendación? Siempre, siempre aprendamos una cosa muy, muy importante de todo evento académico. ¿Cómo ocurre en el ámbito de trabajo? Nada es definitivo. Y un fracaso no es el fin del mundo. Es un paso que no se dio bien, pero es mejor intentar y equivocarse a no intentar nada. También decirle a todos los chicos o a las personas en general, porque también hay mucha gente muy adulta que quiere estudiar alguna carrera ya pasada los 40 años, por ejemplo, y quiere estudiar algo y para acceder a esos beneficios igual hace la PAES. En todos en general, tenemos que siempre tener en cuenta que el esquema educativo chileno tristemente está muy atrasado. Y no solamente el chileno, el americano en general. Entonces no esperemos un esquema muy justo de evaluación que premie el aprendizaje por sobre la capacidad de ser más vivo. ¿Ah? Porque a veces quienes dan mejores pruebas es porque son más vivos, se avispan, que todo lo que van a preguntar eso es lo que saben. En general, no vale desanimarse en exceso si uno no sacó un buen resultado en la PAES. Que los papitos también entiendan que ya no estamos en tiempos donde todo se solucionaba con una vara, con la vara atrás de uno picaneándolo mientras uno estudiaba. Las cosas ya no están así, tristemente. Y la mejor manera hoy día es poder contener a los jóvenes, serles un buen refugio al hogar y encontrar buenas maneras de motivarlos para que estudien. Y así todo, si les va mal en la PAES, no crucificarlos, ¿sabes? No condenarlos, no hacerlos sentir peor. Ya tiene suficiente en el mundo. En la casa tiene que ser diferente. Bueno, son mis recomendaciones en la información local de esta primera parte del programa. Vamos entonces al primer auspiciador de nuestro programa, que es la Clínica Central Pie, ubicada en María Auxiliadora 340 en la comuna de Los Ángeles. Los seres humanos no somos simétricos, una pierna o un pie es más grande que el otro y sufre nuestra columna. Así que qué mejor que usar plantillas ortopédicas hechas por profesionales. Además, en esta clínica se atiende naturalmente a personas con diabetes y de la tercera edad y también la operación de uñas encarnadas. Así que, ¿la recomendación cuál es? Atenderse con los profesionales y la cordialidad de la Clínica Central Pie de la comuna de Los Ángeles en la calle María Auxiliadora 340. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7809-6419. Repito, más 569-7809-6419. Bueno, queridos amigos, cuando hice el programa, entre comillas, de aniversario de los 3 meses de emisión de Alguien Quería Decirlo, justo ese programa, debido a que nuestro sistema de radio es muy digital y moderno, tan pronto detecta un silencio en un audio, empieza a emitir la programación que tenía predeterminada con la música. Entonces creo que en ese programa quienes lo escucharon en vivo acá en la radio no lograron escuchar toda la explicación que hice de por qué yo no estudié, ¿ya? Porque muchos me han preguntado si usted es analista, si es cientista político, si es periodista, y la verdad es que no, soy un comunicador autodidacta y un analista autodidacta, si se quiere. Que tristemente tuve malas experiencias en mi etapa académica, en mi etapa de colegio, toda la educación obligatoria me refiero. Claro que yo siento que la pasé un poquito menos mal en el liceo que en la básica. Y yo sé que a las alturas de hoy hay más preparación de parte de los docentes para poder contener a una persona con autismo o con TEA. Yo sé que hoy día hay más orientadores y más cosas, pero la verdad, mire, hay un razonamiento al que llega mucha gente mayor y con eso se logran gastar menos. Que uno ya no está para ciertas peleas. Y que a uno ya no tiene que dejar que le vendan ciertos cuentos. ¿Con esto qué quiero decir? En mi caso, la verdad, la pésima experiencia que yo tuve de la discriminación de ciertos docentes por mi autismo, el trato retrógrado por mi condición, sumado
a que en las instituciones donde estudié no hubo verdadera contención cuando yo sufrí varios problemas de salud y que mis familiares también sufrieron durante mi tiempo en la básica. Y lo otro que eh, el cerebro está hecho para tener cierto rendimiento, ¿ya? De ahí que no lo ocupemos al 100% de otra cosa. Pero el cuerpo está hecho para tener cierto rendimiento. Cuando uno le sobreexige ese rendimiento al cuerpo, el cuerpo empieza a sacar energía de otros lados. A los autistas a veces nos pasa que el cerebro trabaja a tal revoluciones, a tal velocidad, que tiene que sacar energía de donde no tiene. Y por eso muchas veces nos ven cansados, nos ven con ganas de no hacer nada, porque sencillamente no nos queda energía emocional para hacer nada más. Bueno, estudiar significa una gran descarga emocional que requiere muchísimo esfuerzo. Por eso ese día que di el programa de los 3 meses de la radio, yo le dije, si usted logró estudiar una carrera y se logró titular, mis reconocimientos a usted porque usted ha logrado algo que yo nunca voy a lograr. Y además no es algo que nos defina como personas. Hay que siempre entender eso. Los títulos son eso, títulos. Pero lo que uno deja en la memoria de la gente no es lo que uno era, sino lo que uno hacía. Entonces, prefiero que la gente recuerde los comentarios de este chico que venía a importunarnos a las 3 de la tarde en nuestros hogares a través de la radio, a hablarnos de política, que no entendíamos por qué hablaba política un chico tan joven, pero con el paso del tiempo lo van a apreciar. Y el día que yo no esté, yo sé que soy muy joven, pero uno no sabe lo que le depara el día de mañana. El día que yo no esté, lo que va a quedar en la gente no va a ser que este joven no era periodista o no había estudiado algo, sino que a pesar de ello lograba cultivarse, lograba informarse y lograba compartir muy bien todo lo que sabía. Además, lo que le comentaba en la sección anterior, no idolatremos mucho el sistema educativo. Desde Estados Unidos, exceptuando Canadá, de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, todos los sistemas educativos en América están desfasados. Todos. Entonces no pensemos de que alguien por haberse preparado en este país, ya por naturaleza es alguien de mayor valía que alguien que no logró prepararse, que no logró estudiar, que no logró titularse en nada. Porque, tristemente, nuestros esquemas educativos están muy atrasados y yo fijándome en las noticias, yo supuse que ahora que ya ha pasado tiempo, que ya no estoy en la educación, que ya no me he metido nunca más a un liceo o una escuela, supuse que ya hay más conciencia en los docentes sobre los niños con TEA, con TDAH, pero uno ve una rápida mirada en los portales de noticias y los profesores están igual o están peor. Entonces, y lo digo yo que vengo de una familia donde varios familiares míos son o fueron profesores. Entonces, la vocación por la que nace la enseñanza o la docencia es eso, una vocación. No una cuestión en la que uno llega a firmar un papel y después cobrar a fin de mes. Entonces, como yo no me encontré con eso en su tiempo, la verdad yo preferí continuar con mi vida, siendo que es más complicado hacerlo, con las herramientas que ya tenía. Y así fue como llegué a este programa. Y en gran medida, como hago este comentario de los papitos que tienen que entender que si el hijo no le fue tan bien en la paz, no es el fin del mundo, y no les hagan ver eso, es porque mis padres hicieron exactamente eso conmigo. Yo no tenía capacidad de valerme como lo hago por mí mismo si mis padres no me hubieran otorgado todo ese espacio de contención que me han dado y me siguen dando hasta el día de hoy. Así que por eso dedico este espacio. Me acordé ahora por el tema de la paz, me acordé ahora por la finalización de los años escolares. Papitos, miren, es lindo que a los hijos les vaya bien en el colegio y es un motivo de orgullo que ellos después logren terminar una carrera, porque no todo el mundo logra hacer eso, pero no es el verdadero distintivo de esa persona. Pensemos que muchas personas que han apoyado los peores horrores de la humanidad, como por ejemplo cuando se llevaron adelante los proyectos de campos de concentración nazis, en los que se llevó a muchos judíos, homosexuales, gitanos, polacos, testigos de Jehová, a morir a esos campos de concentración. Cuando se proyectaron los planos para crear esos campos de muerte, ¿sabe quién los llevó adelante? Gente muy culta, gente que estaba muy bien preparada universitariamente hablando. ¿Pero qué le faltaba? Valores morales, principios. Y eso sí nos da la educación en la casa. Por eso
es más importante la contención moral que uno tenga en su propia familia antes que la educación académica que uno pueda recibir. Y eso va por sobre los valores religiosos, por sobre los valores educativos, por sobre las ideologías políticas que uno pueda tener, por sobre todas esas cosas. Esos valores nos definen como personas y quedan en la memoria de los que nos rodearon cuando nosotros ya no estemos. El siguiente auspiciador es doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología. Atiende en el edificio médico de la comuna de Los Ángeles, ubicado en Copulicán 201, tercer piso. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7872-1333. Repito, la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología, atiende en el edificio médico de la comuna de Los Ángeles, ubicado en Copulicán 201 en el tercer piso. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7872-1333. Muy bien, amigos, vamos a los sponsors de la radio y regresamos. Muy bien, amigos, de regreso entonces. A alguien quería decirle la movida, me extendí un poco con lo último que dije, pero como es el tema de este programa, el título es Alguien quiere decirlo, es porque en realidad quiero contar muchas cosas, no solamente lo que conozco, no solo lo que sé, sino que también lo que siento. Y de pronto, como ya ha pasado un tiempo importante, 3 meses ya, junto con ustedes en estas conversaciones que sostengo con todos mis auditores, que conozcan un poco más quién está detrás del micrófono. ¿Sabía usted que de entre tanto periodista que existe, y mucho periodista bueno, no lo voy a negar, en general se suele caer en una suerte de soberbia por la preparación que muchos han tenido? Pero, cosa curiosa, cuando aparecieron las redes sociales y cada uno podía hacer su propia forma de periodismo, a través del Instagram, del Twitter, sobre todo el Twitter, ya un poquito más informal a través de TikTok o Instagram, y qué decir de YouTube, en ese momento el periodismo empezó a ver que perdía mucho campo, porque ya no tenía la capacidad de decir la verdad. Empezó a perder fuerza ese cuarto poder. Porque siempre se dice que en un estado como el chileno hay una triada de poderes, ¿no es cierto? El poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces el periodismo es el cuarto poder. De hecho, la cuestión de que los periodistas digan esta encuesta es así y eso resultó finalmente en la elección. Este candidato va primero y ese candidato después ganaba. Aquí ha ocurrido, últimamente ha pasado que los periodistas ya no tienen ese poder de credibilidad que tuvieron por mucho tiempo, porque por mucho tiempo hubo solo una fuente de verdad, que eran estos hombres bien preparados. Ahora, todos nosotros podemos fiscalizarnos a nosotros mismos, por decirlo así. Por eso digo que yo me siento muy contento de que la radio aquí me haya permitido este espacio como un informador autodidacta, porque tanto usted que está del otro lado como yo no hemos tenido la oportunidad, y tal vez nunca la tengamos, de pisar una universidad para estudiar ciencias políticas. Y sin necesidad de estudiar ciencias políticas, ya podemos entender la política del mundo, la geopolítica. Y eso es un gran logro, porque el primer paso de la culturización de una sociedad parte por las mismas personas de esa sociedad. No tiene que llegar alguien de afuera con más conocimiento, con más preparación académica para que los instruya a todos. ¿Se acuerda de un chiste de Coco Legrand que decía que cómo es posible que Japón tenga un PBI per cápita más alto que el de Chile, siendo que Japón no es tan grande como Chile? Y decía que la solución, según él, era tener un ministro de economía japonés. Bueno, pero ¿por qué esa solución no funcionaría? Porque el japonés no viene de esta cultura. El japonés no entendería que los chilenos no podemos empezar a trabajar desde las 6, 7 de la mañana. Y entramos a trabajar a las 8, pero que empezamos a trabajar a las 10, porque primero estamos desayunando, sacando la vuelta, conversando con el compañero, con el bro ahí para ponernos al día con los chismecitos. Y no me voy a lavar las manos, si todos somos así. Y después no entiende que el chileno exige sus vacaciones, pues el japonés, no, pues trabaja. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo cambia un punto de vista cultural dentro de una sociedad? Con gente de esa misma sociedad. Y viniendo, digamos, de la sociedad misma, ni siquiera de las más altas esferas, no de la clase alta.
que vive muy desapegada de la realidad, gente que ve la realidad del día a día, gente normal, por decirlo así, que es la más. Por eso, en línea con todo esto, cuando vemos las valorizaciones que le hacemos a cada persona, ¿está bien contar sus títulos? Sí, por supuesto, porque eso exigió mucha preparación y mucho esfuerzo. Sacrificó horas de su descanso, sacrificó dinero porque muchos tuvieron que pagarse sus carreras. Y sacrificios familiares también. Sin embargo, al final del día, cuando uno termina su vida en esta tierra, en el epitafio, ¿qué le colocan? El nombre, el apellido, la fecha en que llegó al mundo y la fecha en la que se fue. Y si le colocan títulos, ¿qué títulos le colocan? Él fue padre, madre, esposo, esposa, suegro, suegra. Esos títulos le colocan. Y amigo. Entonces, finalmente, ese es el gran valor. Y eso es lo que deberíamos siempre procurar enseñarle a nuestros niños, a la gente más joven, para que cuando le lleguen estos fracasos, entre comillas, o estos fallidos en los que tal vez no les vaya tan bien en una prueba, no les vaya tan bien en un trabajo, no les vaya tan bien en la U, no logren encajar en ninguna carrera, que sepan que ese no es el fin. Un paso más del que se podrán recuperar y podrán encontrar otro rumbo, siendo que lo más importante es que nunca pierdan los valores más esenciales: el respeto a lo ajeno, el esfuerzo por sí mismo, la meritocracia, el principio de respeto por el proyecto de vida del prójimo y la creencia en que uno con el mayor esfuerzo que le ponga puede obtener más posibilidades de éxito. Si es así, entonces nuestros jóvenes, nuestros chicos ya están listos para ya concluir su año y entrar, los que vayan a hacer la PAES, con la mejor de las actitudes, pero siempre viéndolo todo de un punto de vista súper equilibrado y sabiendo que la vida tiene mucho todavía más que dar. Este segmento está auspiciado por Tiendita de Marce, tienda a domicilio de objetos para el hogar. Está aquí en la comuna de Laja y usted puede ver la variedad en su catálogo: frazadas, cobertores con chiporro, bajadas de cama, alfombras, y también puede ver cada tanto su existencia de juguetes. Si usted está preocupado por hacer algún detallito, regalar algo que sea práctico para el hogar de una persona que usted quiere, bueno, la recomendación es Tiendita de Marce. Búsquelo así en Facebook por Tiendita de Marce o vaya al WhatsApp más 569-8238-2813. Repito, más 569-8238-2813. Se entrega a domicilio sin costo adicional dentro de la comuna de Laja, y si dice que viene de alguien que quería decirlo en la movida, le hacen un magnífico descuento. Bueno, me engolosiné mucho hablando de tema de la paz, el tema educativo, hablando un poco de mi experiencia personal, así que me desvío un poquito de lo que es la temática normal de este programa. Entonces voy a aprovechar estos últimos minutitos para hablar de noticias más recientes. Primero, el Partido de la Gente, el partido del señor Franco Parisi, que quedó tercero en las elecciones presidenciales, votó en su mayoría votar nulo o blanco en la siguiente elección presidencial, es decir, entre José Antonio Kast y Janet Jara. Siguiente información, naturalmente, sigue la última encuesta, la que salió la semana pasada, que ya no se pueden publicar más encuestas oficialmente, por lo menos. Sostiene que José Antonio Kast sigue manteniendo más de 10 puntos de diferencia con Janet Jara. Y por último, la situación tensional que sigue siendo la de con el Perú debido al cierre de fronteras que está llevando el presidente de ese país, José Geri, que también es un presidente interino. Se supone que este año 2026 tienen que elegir un nuevo presidente. Sigue siendo un tema que tiene a muchos inmigrantes, sobre todo venezolanos, muy preocupados con la situación, porque ante la posibilidad de que gane José Antonio Kast puede haber una masiva deportación. Vamos a explicar los tres temitas que les he colocado. Primero, la decisión del Partido de la Gente de votar nulo o blanco. Mire, es totalmente legítimo, ¿ya? Porque en la próxima elección hay 4 opciones: votar por Kast, votar por Jara, votar nulo o blanco, o bien hay gente que decide esto, no sé si es tan legal, pero Oscar Garretón lo dijo hace poco en
en una radio, y él es un hombre muy político, él dijo que también está la opción de no votar y pagar la multa. Por eso siempre digo que la multa varía entre los 36 a los 106.000 pesos. Obviando esa información, son opciones totalmente válidas. Ahora, un partido político no sobrevive siendo un partido antipatizante, es decir, sin tomar postura. Y cuando no se toma postura, siempre le es funcional a lo que dicen, a quienes dicen ellos mismos, con los que están peleando. Por ejemplo, todos los diputados que habían salido electos por el Partido de la Gente en la elección del 21, después le hicieron muchos, después muchos de ellos se fueron del partido porque fueron apoyando medidas del gobierno del presidente Boric. Cosa que se había comprometido Parisi no hacer en esa elección. Ahora no toman postura y dicen no queremos votar nulo o blanco. Y eso por lo general, en situaciones donde un candidato tiene pocas posibilidades de ganar por voto propio, puede verse tentado, como es el caso de Jara, que está en desventaja en las encuestas, sacar de esos votos los blancos y nulos para su postura. A ver, me explico mejor. Año 1998. En Venezuela se postulaba, si no me equivoco, un expresidente de ese país, una ex Miss Universo y Hugo Chávez. La elección la ganó Hugo Chávez porque fue el candidato que sacó más votos propios. Pero el candidato que más votos sacó en esa elección se llamaba un tal voto nulo o voto blanco o abstención, que fueron cerca de 4 millones de personas. Creo que Chávez no llegó a los 3 millones de personas que votaron por él. Entonces, después la sociedad se empieza a quejar. Pero ¿cómo permitimos que un proyecto así de peligroso? Porque Chávez, acordémonos, años antes había liderado un intento de golpe, el año 92. O sea, su compromiso con la democracia no era tan firme. Y después todo lo que vino después, y como el país que quedó, ¿no es cierto? Repito, dentro de la mayor objetividad posible, estoy narrando un dato nomás. No estoy diciendo que estuvo bien o mal, sino que un dato de cómo quedó el país después. Entonces, bueno, y si nos vamos al origen, Venezuela votó nulo o blanco ese año 98. Y después vino todo lo que vino después, los fraudes electorales, el robo de elecciones, etc. Entonces, y el partido de Parisi, o el liderazgo de Parisi, surgió en muchos sentidos como una oposición al gobierno del presidente Boric y a todas las medidas de la llamada izquierda. ¿Cuál es el problema? Que con este voto nulo o blanco termina siendo casualmente más funcionales a ese sector, a la izquierda. Entonces, con esto en mente voy al segundo punto, que es el tema de las encuestas. Si bien es cierto, muchas encuestas están asegurando que Kast podría ganar por el 10% de los votos, o sea, el 10% de diferencia con Jara, el pálpito que yo tengo es que con esta decisión Kast todavía guarda una ventaja, pero yo no creo que vaya a ser una ventaja tan grande. No estoy hablando de un 51 contra un 31, no. Hay una posibilidad de que si Kast gana, no gane con un porcentaje tan amplio. ¿Ya? No hay una posibilidad tan grande de que el voto lo vaya a empatar la señora Yanes Jara, pero sí de, cuando menos, acortar diferencias. Porque este voto nulo o blanco tiene mucho más campo de donde sacar. Los votos son de la gente, no son de los políticos. Por eso hay que ver que estos comportamientos de ahora, de las encuestas de ahora, de las elecciones de ahora, no tienen nada que ver con la encuesta que de verdad va a importar, que es la del próximo 14 de diciembre. Así que esa es una pequeña lección de historia que quería dejar, ¿no? De que el hecho de a veces votar nulo o blanco es una opción válida, pero en algunos casos donde la elección está tan polarizada, finalmente termina siendo funcional a uno de los candidatos finalmente. No termina mostrando un sentido de verdadera neutralidad como es el que busca mucha gente cuando vota nulo. Lo otro, cuando usted quiere anular su voto, eso sí, hay algunos que colocan un dibujito. Si usted coloca un dibujito y marcó una de las opciones, el voto tal vez no es válido, pero marca tendencia. Y llegado al punto, lo toman como válido para una de las opciones. O usted hace un dibujito, una carita en una de los candidatos, el voto primero es nulo, pero después los vocales de mesa pueden tomar que está marcando tendencia y se lo suman igual. Entonces, ¿cuál es la mayor sugerencia si realmente quieren anular el voto? Bueno, marcar ambas opciones o que el dibujito abarque toda la opción u otras maneras más creativas, ¿ya? Pero en general pasa que muchos dicen, no, pues yo lo rayé, lo dibujé, pero a lo mejor al final igual lo tomaron como voto válido para alguna de las opciones. Así que tenga eso en cuenta si ese es su caso.
Y el último comentario que había dicho el tema con Perú. Miren, los inmigrantes que ya se están yendo del país por la posibilidad de que un gobierno de derecha llegue y los expulse, la verdad es que en campaña se pueden decir muchas cosas, pero de acuerdo a la ley, ¿qué es lo que podría hacer un presidente, como lo que pretende hacer el señor Kast al asumir si es que gana? Él puede echar a los inmigrantes que tengan causas penales, a esos los puede expulsar, porque ellos, aparte de estar irregulares, están con causas, están con los papeles manchados, o sea, ni siquiera tienen papeles, si los tuvieran, están manchados. Sería una medida de seguridad. Segundo, después de ese proceso, vería a los que están irregulares pero han tenido un comportamiento más estable en el país. Si en nuestro círculo cercano conocemos gente que viene de estos países y que finalmente hemos visto que sus comportamientos han sido muy buenos, de verdad no deben tener mayor miedo. Al final los inmigrantes que ya se han ido, en muchos casos siento yo, se están echando al agua solos. Porque se ha dejado en claro que lo que se va a hacer es hacer una limpieza, pero de los inmigrantes, no solamente que estén irregulares, sino que también estén involucrados en causas penales y en temas judiciales. ¿Ellos son refugiados? No. El estatus de refugiado, querido amigo, es cuando uno arranca del país al país que tiene cerca. Por ejemplo, Cuba es un país isleño, por lo tanto el país que tiene más cerca es Estados Unidos. El venezolano que escape de su país, por la situación que vive ahí, tiene que ir o a Colombia, o a Guyana, o a Brasil. Si llega a Chile ya no puede tener estatus de refugiado porque ya no fue arrancando por su vida al país que estaba con frontera con ellos, sino que llega a otro país por otros medios y pudiendo bancarse el viaje, pudo lograr llegar. Por eso es que no pueden recurrir muchos de ellos al sistema de refugiado, porque ya acá en estas zonas que no colindamos con Venezuela necesariamente pueden alcanzar esa categoría. Así que con eso en mente, queridos amigos, tengamos en cuenta que podemos siempre pensar que un candidato quiere hacer algo y bueno, tal vez nos genere algún susto y tal vez pensamos que va a ser así. Pero una cosa es en campaña y otra cosa es en el gobierno. Y iniciando el 11 de marzo del próximo año, se van a ver los verdaderos toros en el ring. Por ahora solo son promesas, así que tengamos eso en cuenta, queridos amigos, y veámoslo todo desde un punto de vista lo más objetivo posible de los hechos, más allá de lo que un candidato o una persona puede decir. Este último segmento entonces es auspiciado por Electrolaja, servicio técnico de TV y venta de electrónica en general. Este local no solamente ofrece el soporte de reparación y diagnóstico desde su televisor, sino que también ofrece a la venta controles remotos de televisión, ampolletas, pilas de todo tipo, cargadores de celular, cables de carga y servicios de fotocopiado e impresiones. Está ubicado acá en la comuna de Laja, en O'Higgins 115, en el local número 2, frente al paradero de taxis. Repetimos, Electrolaja, servicio técnico de TV y venta de electrónica en general. Está ubicado en O'Higgins 115, en el local número 2. Si usted desea hacer alguna publicidad dentro de Alguien Quería Decirlo, publicitar así su negocio, empresa, emprendimiento, servicio, lo que sea aquí en este programa, contáctese al manager al más 569 95334270. Repito, manager de Alguien Quería Decirlo al más 569 95334270. Ya, mis queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta edición de día martes. Espero que pasen una excelente semana y, si Dios lo permite, nos veremos mañana miércoles. Hasta pronto.